Bueno, buenos días. Primero agradecer a CEMPE por la invitación y vamos a hablar de un tema súper interesante, pacientes extubados, manejo dietaterapéutico de la disfagia. No sé si alguno tiene la oportunidad de trabajar en terapia intensiva, pero es muy común ver que la atención en el soporte nutricional se ve centrado generalmente en los pacientes que están en todo el periodo activo, ¿no? Cuando están intubados, sedados, analgesiados, y el médico tratante y todo el conjunto de médicos del soporte está muy enfocado en ese tipo de pacientes. Pero ¿qué pasa con el paciente que ya tiene una progresión, que ya está en una mejoría, en el cual ya está extubado y generalmente queda en el olvido porque tiene que pasar a otra sala de menos complejidad? Entonces, estos son los temas a tratar. Vamos a ver un tipo de definición y tipos de disfagia, las causas de disfagia por extubación, la incidencia, screenings que nos van a ayudar y escalas de gravedad, y la pregunta del millón: regresando a la vía oral, ¿será una misión imposible? Tenemos como definición que la disfagia viene del griego dis, que significa dificultad, y phagein, comer. Es decir, es un trastorno de la deglución, que significa el paso de los alimentos de la boca al estómago, que puede afectar tanto a la cavidad oral, faringe o esófago. La deglución, además de ser responsable de la nutrición, tiene un papel fundamental para proteger la vía aérea, tanto de aspiración de alimentos, secreciones de saliva o reflujo gastroesofágico. Hay que tener en cuenta que durante la deglución se utilizan más de 50 músculos y numerosos pares craneales. No es un sistema muy básico, sino, como vemos, es algo complejo que involucra muchas funciones. La disfagia por extubación es identificada como un predictor independiente de mortalidad a corto y a largo plazo. Entonces, para poder definir qué es disfagia, tenemos que ir a lo fisiológico, ¿no? ¿Qué es la deglución? Y generalmente se han reportado 4 fases, pero actualmente tenemos una fase anticipatoria, que, como vemos en la imagen que tenemos ahí Homero, es una fase más relacionada a lo sensitivo, a lo cognitivo, a lo emocional. Es cuando el paciente tiene la facultad de poder identificar el hambre y poder decir qué quiere comer o en qué condiciones va a comer ese alimento. De ahí tenemos la fase preparatoria, que consiste en el desgarro de los alimentos, en la masticación, en la unión del alimento con la saliva para la formación del bolo. Luego, la fase oral, en el cual el bolo es expulsado hacia la orofaringe. De ahí viene la fase faringea, que es el paso, ¿no?, del bolo a través de la misma, evitando el paso de los alimentos a la vía aérea. Y la fase esofágica, que consiste en la apertura del esfínter esofágico superior para el paso de los alimentos a través de ondas peristálticas hacia el estómago. Tipos de disfagia se van a clasificar según el área o la fase de deglución afectada. Podemos ver en la imagen, tenemos disfagia orofaringea, si ese es el sector en que mi paciente no lo puede manejar correctamente, o una disfagia esofágica. También dependiendo del tipo de alimentos no tolerados, por ejemplo, disfagia sólidos, disfagia líquidos o disfagia mixta. Y según la causa, que puede ser disfagia funcional o motora, que evidentemente está relacionada por la parte cognitiva y neuromotora, y la disfagia mecánica o obstructiva. Entonces, ¿qué nos dicen las estadísticas? El 8% de la población mundial presenta disfagia. El 12.4% de los pacientes críticos van a desarrollar disfagia por extubación. Esta va a persistir en un 80% cuando salen de la UCI. Pero el dato más alarmante es que más del 60% de los pacientes mantienen la disfagia post el alta hospitalaria. Generalmente va a haber una mayor incidencia en pacientes con ACV, adultos mayores, y en un 47% en adultos mayores frágiles hospitalizados. Y aquí, viendo este pequeño diagrama, nos preguntamos, ¿hacemos una correcta valoración de nuestros pacientes? ¿Identificamos qué paciente tiene mayor probabilidad? Nos damos cuenta y podemos mantener un tratamiento adecuado en estos pacientes que en más del 60% van a mantener una disfagia cuando lleguen a su casa. Entonces, ¿cuáles son las causas para desarrollar disfagia por extubación? Porque va a haber pacientes que tienen mayor predisponibilidad a esto. Tenemos el trauma orofaringio o laringio por la ventilación mecánica, una ventilación mecánica prolongada,
una debilidad adquirida en UCI, que generalmente se da en pacientes que tienen una sedación muy alta o una relajación por muchos días, delirium o alteración del sensorio, múltiples reintubaciones, reducción en la sensación laringea, asincronía en esta respiración de ilusión, reflujo gastroesofágico, que muchas veces se presenta en este tipo de pacientes y se los deja a un lado y no se lo trata, una disfagia obstructiva o posquirúrgica afectando la anatomía. Tenemos pacientes que pueden ingresar por lesiones de esófago o lesiones a nivel cervical y que pueden tener alguna afección. Y otra causa es disfagia previa al ingreso. Generalmente, cuando uno trabaja con estos pacientes, no tenemos una anamnesis adecuada y muchas veces se nos olvida preguntar cómo comía el paciente antes de ingresar a la terapia intensiva, porque nos presentan un cuadro clínico de un politrauma, pero no tenemos el historial del paciente de cómo era su ingesta y si ya presentaba disfagia previamente. Entonces, aquí en esta siguiente imagen quería traerles los mecanismos fisiopatológicos de la disfagia post-extubación. Si bien es cierto, es como un poco complicado de leer, pero la conclusión es de que la disfagia no es un mecanismo aislado. Se entrelaza múltiples procesos fisiopatológicos que van a llevar a que mi paciente no pueda realizar una correcta deglución. Muchas veces pasa que durante los pases de visita, generalmente los comentarios para un paciente que no está tolerando la vía oral son: es que no quiso comer, es que, bueno, está malcriado, esperemos a ver qué pasa la siguiente comida, o, bueno, está dormido, dejémoslo porque está descansando. Pero, evidentemente, son múltiples procesos que van a verse afectados para el desarrollo de la disfagia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la disfagia post-extubación? Tenemos, evidentemente, el riesgo de reintubación por la mayor incidencia de neumonitis química o neumonía, mayor estancia hospitalaria. Evidentemente son pacientes que van a tener unos mayores días debido a la desnutrición presente, que es el segundo punto en las consecuencias, más que nada porque al estar en una fase de recuperación es el paciente más importante, es el que debemos llegar a las calorías y a las metas proteicas y generalmente es el más olvidado. Y si sumamos el aspecto de que también presenta disfagia, evidentemente no llegan ni al 20% de sus necesidades. La deshidratación, esto es un punto muy importante. Generalmente en las rondas médicas no preguntamos cuánto de agua está tomando el paciente. Más aún un paciente que necesita una asistencia para la alimentación y el cual ni siquiera tiene un acceso enteral para brindar este aporte hídrico, ¿no? Generalmente uno ya se da cuenta después de muchos días cuando tiene un balance hídrico muy negativo o cuando ya tenemos estos signos como una orina más concentrada o como una piel un poco más seca, las mucosas más secas. El estreñimiento, otras de las consecuencias, en el cual muchas veces se asocia también a los fármacos, pero no se le da una relación a esta falta de agua y esta poca ingesta también de alimentos ricos en fibra y mayor mortalidad. Aquí vemos como que un circulito vicioso entre la disfagia y la sarcopenia. Nos damos cuenta que tenemos disfagia, una menor ingesta oral que nos va a llevar a una malnutrición, a una disminución de masa muscular, sarcopenia, y esta misma sarcopenia lleva a la debilidad de los músculos deglutorios, lo cual origina un círculo vicioso, en el cual no se va a poder salir sin una buena intervención. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Les he traído uno de los primeros estudios en el cual se valoró la ingesta por vía oral en pacientes post-extubación. En una semana después, es un estudio prospectivo, observacional, son 50 pacientes entre UCI médica y quirúrgica, en donde valoran la ingesta por vía oral 7 días post-extubación mediante un recordatorio de 24 horas. Que se pudo determinar como punto de corte, tenían que el menos del 75% de la ingesta ya era una ingesta inadecuada. Entonces podemos ver la gráfica en el cual la línea azul nos da la cantidad de requerimiento calórico que está consumiendo mi paciente vía oral y la línea roja es la proteína. Y nos damos cuenta que llegan máximo al 55% de los requerimientos calóricos y al 37% de las proteínas.
Ya hablamos que este paciente es el más importante porque ya pasó su fase aguda. En las charlas dadas por los otros expositores el día anterior, nos damos cuenta que en esta fase aguda generalmente se da menos aporte, pero en la fase de recuperación es donde tenemos que ayudar a mi cuerpo en este anabolismo, ¿no? ¿Y qué pasa con estos pacientes que solo están consumiendo el 55% de mi aporte calórico? Nos preguntamos por qué nuestros pacientes no alcanzan estas metas o simplemente los dejamos ahí porque como ya no está ventilado, ya no está crítico, pasamos al siguiente que está un poco más agudo. Aquí vemos otro estudio en el cual es un estudio prospectivo observacional cuyo objetivo tenía en la ingesta calórica proteica bioral 15 días post-extubación. ¿Mediante qué herramientas hicieron el pesaje de los alimentos en las bandejas de recordatoria de 24 horas? Eran 90 pacientes de UCI polivalentes. ¿Qué nos damos cuenta? En el primer diagrama de cajas vemos que la vía oral tenía una ingesta de menos del 60% del aporte proteico y en la parte calórica consumían menos de 1500 calorías. En este estudio tuvieron un plus porque ellos sí se preguntaron por qué el paciente no está llegando a las metas totales. Vemos que el primer aspecto es pobre apetito, luego como saciedad temprana y vemos en el número 6 catalogada a la disfagia, la imposibilidad para deglutir estos alimentos. Y este último estudio, que es el más actual, es el DINAMIC, vio también la necesidad de valorar la vía oral en estos pacientes post-extubados. Fueron 1.300 pacientes de UCI polivalente, hicieron screening para disfagia 3 horas post-extubación, vieron también la severidad de la disfagia y lo que pudieron encontrar es que el 12.4% de los pacientes presentaban riesgo de disfagia mediante el screening hecho al lado de la cama. Y el 87% de estos pacientes fueron confirmados como disfagia post-extubación por un especialista. Entonces, en la imagen nos damos cuenta que el paciente con disfagia va a presentar mayor mortalidad, es la línea entrecortada. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros pacientes post-extubados que mantienen disfagia y que evidentemente van a tener mayor mortalidad? Se propuso una estrategia para poder optimizar el consumo de alimentos por vía oral, determinada SPICE, en donde cada letra representa una acción a tomar. La S de determinar si tiene algún síndrome de glutorio mediante screenings y terapia individualizada con un fonoaudiólogo, un terapista de lenguaje. Ver claramente el estado del paciente, el apetito, el delirio, el sueño, todos estos aspectos que muchas veces se nos olvida valorar. La evaluación clínica determinando la ingesta, la participación de nutricionistas o nutriólogos para poder generar un mayor impacto en la ingesta calórica y proteica y la suplementación de macro y micronutrientes. Entonces vamos a ver screenings y escalas de gravedad que podemos usar. Tenemos diversos protocolos presentados. Rápidamente, el más utilizado es el J-Swallow Protocol, que lo utilizan en las terapias intensivas, en el cual cabe recalcar que la primera parte es un screening cognitivo, determinar si el paciente está despierto, si puede responder ciertas órdenes, si puede realizar ciertas acciones con la boca, como cerrar los labios, mover la lengua. Esto nos va a llevar a la siguiente fase, que es probar la vía oral con 3 onzas de agua y determinar si no existen ciertos síntomas que nos van a determinar disfagia, como es el toser, la voz tipo ronca o la desaturación. También tenemos el EAT-10, que es un screening más para pacientes hospitalizados, pero que lo podemos hacer para determinar si mi paciente ya venía con disfagia previo al ingreso de la terapia. Otro screening también bastante presentado en los estudios en terapia intensiva es el Ghost Swallowing Test, en el cual tenemos 2 partes. La parte preliminar, en donde también se insiste en la valoración cognitiva del paciente. ¿Y por qué lo recalco? Porque muchas veces en las rondas médicas es muy común ver que el doctor solo ve que el paciente ya no tiene el tubo en la boca, la ventilación, y dice, ok, vamos a iniciar la vía oral. Ni siquiera hace un proceso para determinar si mi paciente cognitivamente puede realizar todas las fases de la delusión, que unas son voluntarias y otras son involuntarias. Entonces aquí vemos si está vigilante, si hay tos,
si hay salivación, si la puede controlar. Y en la segunda parte, que ya es la parte directa del test, vamos a probar deglución con 3 consistencias: semisólidos, líquidos y sólidos, en el cual también se va a valorar 3 aspectos: si se puede deglutir, si no existe tos, si no existe salivación y si no hay cambio de voz. Lo rescatable del test es que, según los resultados, nos dan ciertas intervenciones, ¿no? Podemos ver de 0 a 9, que es una disfagia severa, mantener totalmente en NPO y realizar ciertos tests que nos van a llevar al diagnóstico de disfagia. Tenemos otro test que es el Volume Viscosity Swallow Test, en el cual vamos a ver que por un diagrama de flujo se pasa en 3 consistencias. Tenemos néctar, va de 5, 10 a 20 ml, vamos a líquidos y luego a pudín. Estas consistencias vamos a hablar ya en un ratito cómo identificarlas. También tenemos que conocer escalas de severidad, y esto se maneja mucho con el fonoaudiólogo, el terapista de lenguaje que tengamos en la unidad. Tenemos la escala de Penetration Aspiration Scale para ver el riesgo de aspiración de mi paciente, la escala de severidad y de disfagia, en donde podemos observar que la dividen entre, según el tipo de nutrición, no oral, oral adaptada, oral, y en cada una de ellas va a tener algún tipo de disfagia y nos recomiendan ciertas acciones. Tenemos otra escala, que es la escala funcional de la deglución de Fujishima, en el cual también se determina el grado de severidad y nos da una descripción para poder identificarla. Y la escala más usada, que es el Functional Oral Intake Scale, en el cual nos damos cuenta que tenemos 7 niveles. Esta nos va a determinar cómo está tolerando mi paciente por vía oral. El nivel 1, NPO, evidentemente no tolera nada. Nivel 2, depende de un acceso enteral y existe un mínimo consumo por vía oral. Nivel 3, ya tiene un consumo constante de sólidos y líquidos, pero permanece el acceso. El nivel 4 tiene una dieta oral tolerando una sola consistencia. El nivel 5 ya tolera múltiples consistencias, requiriendo preparaciones especiales o compensaciones que pueden ser hechas con espesantes. El nivel 7 es la dieta oral, que está tolerando múltiples consistencias, no tiene preparaciones especiales y ciertos alimentos limitados. Y la nivel 7, que es una dieta oral completa, sin restricciones. ¿Para qué nos sirve esto? Evidentemente para poder identificar en qué grado se encuentra mi paciente y tener una comunicación mucho más efectiva con el equipo multidisciplinario, tanto con el médico intensivista como el fonoaudiólogo. Entonces, llegamos a la parte de la pregunta del millón. Regresando a la vía oral, ¿es una misión imposible? ¿Qué debemos saber antes de implementar una terapéutica nutricional en este tipo de pacientes? Primero, si existía la disfagia como antecedente personal. Y lo hablo desde un aspecto muy particular porque muchas veces no conocemos el cuadro clínico completo previo al ingreso de mi paciente a la terapia intensiva. Entonces, si es un paciente que ya presentaba una disfagia a sólidos o a líquidos previo a su ingreso, cuando esté extubado, no voy a comenzar una vía oral con ese tipo de consistencia. Pero muchas veces pasa que no tenemos el conocimiento y se inicia y el paciente broncoaspira. ¿Qué tipo de disfagia tiene? ¿Orofaringia o esofágica? ¿Qué fase de la disfagia se encuentra alterada? La severidad de la disfagia mediante las escalas ya presentadas. ¿Qué textura es peligrosa para mi paciente? Si es líquido fino, si es espeso, si es néctar. Todo esto lo vamos a manejar en conjunto a la fonoaudióloga o terapista de lenguaje. La causa y el tratamiento de la disfagia. Si es cognitiva, si es sensorial, si es anatómica, si es obstructiva, por ejemplo, si va a tener una resolución quirúrgica, etc. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del soporte nutricional? Tenemos que debe ser la alimentación segura, y ese es uno de los primeros objetivos. Mi paciente extubado, que tiene un alto riesgo de disfagia, va a tener muchas probabilidades de broncoaspirar. Entonces, mi primer objetivo es tratar de evitar complicaciones en mi paciente. Garantizar la ingesta de nutrientes y agua, que ya lo vimos como una de las complicaciones principales. Mejorar el estado nutricional de mi paciente. Evidentemente es un paciente que estuvo en un proceso catabólico que quizás se puede mantener debido a la severidad de la enfermedad y que esté en su momento de poder ejercer todo el anabolismo posible y que yo tengo el deber de mejorar su estado nutricional y principalmente mejorar la calidad de vida. Un paciente en terapia intensiva que estuvo 7 días ventilado
y ya está en una progresión y está en el ambiente, uno de los aspectos más importantes es tratar de reinsertar la normalidad a su vida, ¿no? Entonces, lo que comúnmente hacemos todos los días es comer, y comemos por la boca, no por sonda. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes en el objetivo del soporte nutricional. Nos quedan 5 minutos. Vamos a ver las dietas modificadas en consistencia, que es lo que se utiliza para el paciente con disfagia por extubación. Y aquí le traigo un sinnúmero de nombres de dietas, porque por cada hospital hay un montón de variedades, desde dieta líquida completa, sin residuos, líquida amplia, blanda mecánica, etc. Entonces, ¿qué vieron los profesionales, los expertos? Que existen diferentes conceptos o ideas de dietas, lo que dificulta una correcta prescripción dietaria y un mal tratamiento y una mala evolución del paciente. Entonces se preguntaron, ¿y si hablamos un lenguaje común? Entonces crearon el ITSI, que es el International Dysphagia Diet Standardization Initiative, que fue fundada con el objetivo de desarrollar una estandarización global en terminología y definiciones para alimentos modificados en texturas aplicados para individuos con disfagia. ¿Cuál era el objetivo? Evidentemente, brindar seguridad y un tratamiento adecuado. Nos damos cuenta que son dos pirámides invertidas, tenemos consistencias en líquidos y en sólidos, y cada consistencia tiene un color determinado para poder identificarlo, no solo de manera más práctica, sino que en otros países existen ya productos elaborados para pacientes con disfagia donde la etiqueta tiene que tener el color de acuerdo a la consistencia. Y aquí les traigo una infografía de la ITSI que es muy completa, en el cual nos va a representar o a graficar qué consistencia y qué consiste en cada consistencia. Tenemos, por ejemplo, nivel 0 fina, que fluye como el agua y pasa a través de un sorbete. Luego tenemos ligeramente espesa, que todavía puede pasar por un sorbete, pero con cierta dificultad. Poco espesa, que puede pasar por un sorbete, pero también se puede tomar a través de un vaso. Moderadamente espesa o licuada, el que se puede comer con una cuchara y que va a gotear de manera gruesa al voltear la cuchara. Extremadamente espesa, no contiene grumos, no es pegajosa y va a ser requerida solamente que se consuma con una cuchara. Picada húmeda, que es el nivel 5, es muy suave, presenta grúmedos húmedos, pequeños y requiere una mínima capacidad de masticación. El nivel 6, que es suave, tamaño bocado, y es una textura suave con un bocado que sea fácil para consumir y masticar. Y tenemos el nivel 7, que se puede dividir en dos, en el fácil de masticar o regular. El fácil de masticar son alimentos normales, pero con una textura suave y blanda, y el regular ya son alimentos en todas las consistencias. También nos damos cuenta que en las esquinas existen ciertos test para determinar cuándo es cada consistencia, porque la ITSI no solo dijo, bueno, vamos a ponerle un nombre a cada una, sino vamos a hacerlo de manera más objetiva y determinar cuándo es fina, cuándo es ligeramente espesa. Aquí vamos a ver unos ejemplos ya más reales de cada una de las consistencias. Tenemos la fina, la ligeramente espesa, que pasa como un jugo, un batido, la moderadamente espesa, que puede ser un yogur, la extremadamente espesa, que puede ser una crema, el puré, la picada húmeda, tenemos el suave tamaño bocado, que lo vemos ahí en la imagen, y el alimento regular, que puede ser de fácil masticación o consistencia completa. Estrategias para una correcta alimentación. Fortalecimiento adecuado de los procesos musculares coordinados, y esto lo debe hacer terapia de lenguaje o fonoaudiología. Tener una postura correcta, sin distracciones, con apoyo, especialmente con los familiares. Generalmente pacientes que desarrollan disfagia son los que tienen delirium, y una de las técnicas es el acompañamiento familiar, seguridad y coordinación en la respiración de eglución, entrenamiento en el uso adecuado de instrumentos en la alimentación, permitir que el paciente participe en esta alimentación, que coja la cuchara, que sienta la consistencia de los alimentos, consistencias alimentarias acorde a la habilidad del paciente y progresión lenta en las consistencias, siempre y cuando el paciente domine la consistencia anterior. Para terminar, tenemos que lo más importante es asegurar el aporte nutricional de mi paciente. La fortificación de las dietas es clave, tanto en calidad como en cantidad de alimentos, el uso de suplementos nutricionales vía oral,
si es necesario, adaptar la consistencia de estos con espesantes, mantener el uso del acceso enteral hasta que se cubran los requerimientos por vía oral. Es muy común la frase, bueno, ya comió media gelatina, quitemos la sonda, ya toleró 3 cc de agua aromática, quitemos la sonda, o el paciente que tiene una lesión cerebral grave y que simplemente porque pudo abrir la boca y tener un poco de alimento en la misma, pero ni siquiera nos damos cuenta si está almacenado en carrillos, porque pudo hacer eso, le retiramos la sonda y evidentemente estamos desnutriendo a mi paciente. Y fortificar o ver que es un trabajo multidisciplinario. Tenemos que estar en conjunto, tanto terapistas de lenguaje, psicólogos, nutricionistas, médicos e inclusive familiares en este aspecto para poder mejorar la terapéutica a mi paciente. Y bueno, al final quería dejarles un mensaje, todos y todos por un mejor cuidado nutricional, entender que no es solo un paciente, es una persona y que tenemos toda la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de estos. Muchas gracias.